Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Cero Ingeniero. Este podcast está pensado para estudiantes preuniversitarios, es decir, de bachillerato, de la ESO, que estéis pensando en escoger una carrera o incluso aquellos que ya habéis escogido una carrera, pues tengáis información sobre distintas salidas laborales y por eso vamos a invitar pues, a distintos ingenieros que nos cuenten su historia y así podáis pues, tener esa información. Bueno, yo soy Javi. Yo soy Rodri y hoy en nuestro podcast tenemos a un invitado maravilloso que se llama Sergio. ¿Cómo Muchas gracias, estás? encantado de estar Bienvenido. aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, Sergio ahora nos va a contar un poco, pero le presento un poco. Él es ingeniero de la energía por la Universidad Politécnica de Madrid y aparte tiene un máster en ingeniería eléctrica. Eso es. También, bueno, en la Escuela de Industriales, que bueno, ahora nos contarás un poco lo del tema de las escuelas y tal, porque has tenido jaleíto ahí. Y luego llevas 2 años en el mercado laboral. 2 años, casi 3 años, sí. Casi 3 años, es decir, ya trabajas como ingeniero y te dedicas al sector energético. Las empresas, vamos a omitir el nombre, aunque son empresas conocidas por todos, empresas energéticas, para poder rajar más sobre ellas y que sea más interesante y nos riamos un poquito Hablar más. sin tapujos y sin Efectivamente. limitaciones. Entonces, bueno, bienvenido, muchas gracias por venir. A vosotros por tenerme. Bueno, para presentarte a nuestros invitados, que ya hemos comentado un par de cosas y tal, no sé si tienes algo que te gustaría añadir de tu historia laboral, de lo que estás haciendo, más o menos a lo que te dedicas y demás. Bueno, a día de hoy estoy trabajando en una utility, en una de las grandes utilities, y me dedico a la parte de distribución eléctrica. ¿Qué es una utility? Una utility, a ver, así a grandes rasgos, es una empresa que se dedica a cubrir una necesidad básica de la población de un país, como puede ser el agua, la electricidad o el transporte. En mi caso es de la electricidad. Muy Pues bien. estoy en la parte de distribución eléctrica, a lo que llaman ahora Smart Grids, la distribución eléctrica de toda la vida. Es la luz que va desde los puntos de generación hasta tu casa. Ujú. Vale. En tu camino por la universidad, tú elegiste ingeniería de la energía. Quería pues preguntarte un poco qué, qué sensación tuviste al hacer la carrera, ¿te arrepientes? ¿Te gustó la carrera? ¿Crees que es lo que querías cuando la elegiste? Un poco, que nos cuentes un poco cuáles han sido tus sensaciones por el paso de el grado. Luego hablaremos del resto. Sí, bueno, la verdad que en un primer momento, como casi todo el mundo, no tienes mucha idea de dónde te estás metiendo. Eliges un Ujú. poco por las palabras que resuenan más contigo. Y en mi caso era la energía, porque veía que el principal problema al que nos estamos enfrentando como humanidad, pues es el cambio climático. Entonces, pues tiré por ahí para aprender un poco más de todo. Pero vamos, como cualquier chaval de 17 años, en ese periodo de tu vida no tienes ni idea de lo que quieres hacer y te toca tomar una decisión que va a condicionar el resto de tu futuro laboral, lo cual es una situación bastante jodida, pero bueno, es lo que toca y yo ahí en ese sentido recomiendo siempre tirar por lo que más te llama la atención y que luego no pasa nada, que siempre puedes maniobrar y tienes capacidad tienes flexibilidad para Justo te tu iba a sitio. preguntar si estuvieses en esa situación de nuevo, si pudieras mandarte a ti mismo un consejo cuando tenías 17 años, ¿sería este que acabas de dar? ¿Qué consejo te darías? Bueno, lo cierto es que también tiene valor el equivocarse y el lanzarse a la piscina. Ujú. Yo si tuviera que darme un consejo, más allá de buscar dónde voy a ganar más o dónde voy a ser más feliz, es dónde creo que voy a poder aportar más a la sociedad o que voy a poder ayudar más al resto de las personas. Porque al final, si algo te gusta mucho, está bien que busques un trabajo que esté relacionado con eso, pero en el momento en que es un trabajo y tienes tus obligaciones, lo vas a acabar, entre comillas, detestando un poco y cogiéndole tirria. Entonces yo me centraría en la parte más, pues eso, de dar al otro, más altruista, de a ver Ujú. dónde puedo aportar yo de verdad, aunque sea hacerle la vida más fácil a una persona que es una tontería, no tiene por qué ser curar o salvar vidas. Y tiraría de ahí. ¿Se me da bien las matemáticas? Pues voy a un campo de las matemáticas que yo creo que puedo aportar a la sociedad. Y poco a poco le vas a encontrar más sentido a tu vida, por así decirlo, y vas a ser, yo creo, vas a estar más seguro de ti mismo y más, entre comillas, O feliz. sea, acercas un poco a tu intuición, ¿no? A lo que te apetezca. Más aportar, porque es que lo que te apetece más varía mucho a lo largo de tu momento vital, ¿no? No es lo mismo que te apetece con 15 años y con Ujú. 17, y mucho menos con 21. Pero sí que hay algún tipo de habilidades o de campos del conocimiento que te llaman más que otros y te dan mejor que otros. Pues yo buscaría por ahí y donde puedes aportar más. Ujú. Vale. ¿Crees que en el campo que has elegido estás en un sitio en el que estás aportando mucho o cómo lo Em, ves? sí, estoy aportando mucho. El problema sería, bueno, la duda sería en qué medida, ¿no? Si es hacer más, pues, aumentar los beneficios de ciertas personas
económicos, por supuesto, o hacer la vida más simple a otras. Yo justo en el momento que estoy ahora, al final, bueno, es que no me quiero meter todavía en lo que hago, ¿no? No sé si todavía es el momento, Está Eso pero bien, llegaremos después, pero puedes llegaremos. empezar a entrar. bueno, brevemente, me dedico a hacer que el proceso de conectarte a la red eléctrica sea más sencillo. Entonces ahí claramente hay un beneficio para la sociedad de que es más fácil, le haces la vida más cómoda y pues a personas que no saben ni lo que es un vatio ni lo que es un voltio, ¿no? Entonces en ese sentido, pues yo sí que le veo un beneficio, pero para que engañarnos, al final del día estamos para que las empresas funcionen y ganen cada vez más dinero. Ujú. Entonces, pues en ese sentido, pues vamos a las dos vertientes. Una más que otra, claramente. Están encontrados los Sí, intereses. Bueno, eso está es. bien. Cuando llegaste a la carrera y demás, ¿notaste algún salto cualitativo a la hora de, pues eso, de dificultad de los estudios, las asignaturas? ¿Te costó? ¿Cómo viviste ese salto? Sí, bueno, cualquiera que haya venido de un colegio concertado o privado, el salto principal es que en la privada, o en la universidad pública, perdón, pasan de ti. Es decir, da igual que les cuentes que tu abuela se ha muerto o lo que sea, o que se te ha roto el coche, lo que sea, que ellos van a lo suyo. Ellos tienen un cupo que cumplir y te dejan, eso tiene sus ventajas, ¿no? Porque te dejan mucha autonomía, empiezas a ser cada vez más autosuficiente, pero por otro lado, pues hay veces que necesitas ese pequeño apoyo, esa pequeña orientación y no siempre el profesor, por no decir casi nunca, va a estar ahí para guiarte. Aunque siempre, si lo buscas, vas a encontrar un pequeño guía o alguien que te sepa por dónde Ujú. encauzarte. Pero que no esperen eso, que de primeras esperen que le suelten a los leones y que ellos mismos se hagan a sí mismos. Sí, en algunos casos yo creo que los profesores no se saben ni tu nombre, o sea que Bueno, por supuesto, eres entonces un número para tampoco ellos. puedes esperar mucha ayuda de alguien que no te conoce, Ni ¿sabes? Eso siquiera, ni es. siquiera eres un número. Si tuviesen que darte un valor, ni lo sabrían dar. O sea, quiero Sí, decir que sí, no eres sí. nada, absolutamente nada Eso para es. ellos. Entonces, bueno, no pasa nada. Tampoco, yo creo que tampoco es cuestión de tomárselo como algo personal, ¿no? Sino No, claro. que realmente, pues en muchos casos tienen muchos alumnos, a ellos pues les da exactamente igual. O sea, quiero decir, no les perjudica tampoco que el alumno no esté contento o lo que sea. Y al final ellos vienen a, no sé, como a enseñar y asegurarse de que vamos curtiditos. ¿Tú crees que te ha curtido el paso por la universidad? Sí, sí, por supuesto. De hecho, una de las grandes razones por las que elegí ingeniería era esa, de que yo sabía que ahí se va a que te amuelen la cabeza de determinada forma para resolver pues, ciertos problemas. Y, por supuesto lo ha cumplido. O sea, al final lo hacen un poco espartano en algunos momentos, pero bueno, a veces por lo que no te mata te hace más fuerte. Y en este sentido Mm, sales con una mentalidad completamente cambiada, madura y más, ya no racional, porque eso lo tienes que tener de antes, si no te van a comer ahí en la carrera, pero sí más compartimentada y más ordenada. ¿En tu trabajo compartes, bueno, tienes compañeros de trabajo que hayan estudiado ingenierías parecidas, pero en otras escuelas o en otras universidades? Sí, sí, yo concretamente tengo muchos compañeros de ICAI, casi todos ingenieros, bueno, ingenieros industriales son, algunos con una especialidad más u otra, y bueno, hay similitudes entre la pública y la privada, sí, sí. No, Y no veo mucha diferencia. no notas diferencia, ¿no crees No. que lo que ellos, o sea, que aunque ellos hayan vivido un proceso diferente, porque en parte es diferente, no crees que el resultado final marque la diferencia No, con la porque la metodología? complejidad, al final los conocimientos que se imparten son los mismos, la complejidad yo creo que es bastante similar. Si eso ya te digo, la única diferencia, que es bastante importante a lo mejor, es el soporte que pueden recibir por parte del profesorado. No, al final la privada, jo, es el cliente, ¿no? Te tienen que hacer algo de caso. Pero luego a la hora de salir al mundo laboral yo no he notado ningún tipo de diferencia. Son gente muy, muy autosuficiente y yo no les distinguiría entre alguien de la pública. Me pones una venda y no sabría decirte quién es quién, entre Qué privada y bueno. pública. Al final yo creo que depende también de qué pública y de qué privada, ¿no? Las hay privadas buenas, las hay privadas malas, las hay públicas buenas y las hay Sí, malas. Entonces creo que en tu caso estábamos hablando de una privada probablemente buena y de una pública buena. sí, eso es Entonces la ahí, ICAI y la ujú, Politécnica de Madrid. de Madrid. Por si acaso. Porque las demás son una Las mierda, demás no ¿no? las Las conozco. demás no lo sabemos. Bien, bien. ¿Hay algún concepto o conocimiento que hayas aprendido en la carrera que tú sí que utilices en tu día a día, como una herramienta? ¿O realmente son conocimientos teóricos que te hayan ayudado a moldear la cabeza, pero luego no estés aplicando ahí a machete? Pues conocimientos técnicos como tal, o una fórmula concreta, o cualquier tipo de conocimiento al detalle, no. Lo que sí me ha servido es una forma de afrontar los problemas, que es no venirse abajo cuando no tienes ni idea de nada y esperan de ti que sí lo tengas, de que seas una persona que sabe de algo y te digan, oye, pues mira, necesito esto, mañana para pasar cuando sea, y tú digas, "Jo, pero esto no sé ni cómo se llama, no sé ni escribir lo que me estás preguntando". Pues sí que utilizo lo que he aprendido en la universidad para poder afrontar eso de una manera, pues, sana y que no me Ujú. venga abajo.
justo, o sea, has aprendido a afrontar retos sin miedo, ¿no? Ujú, Y no echarte atrás. eso es. Sí, Ujú, sí, muchas veces, joder, es que en la universidad a veces te ponen problemas que ni en la vida real te vas a encontrar en cuanto a falta de información, de apoyo, porque, joder, luego en el mundo laboral tienes compañeros de trabajo, ¿sabes? ujú. Lo normal, lo normal. Y casi siempre están dispuestos a echarte una mano, a orientarte un poco, mientras que la universidad, pues, se focaliza más en tu individuo. Entonces, claro, cuando tienes un problema, un examen que es imposible, un trabajo que es imposible, a veces es solo tú el que se tiene que enfrentar al reto. Entonces, si sobrevives a la universidad, probablemente te vaya bien en el mundo laboral también. Qué buen matiz, ¿eh? El hecho de que al final al hacer exámenes estamos valorando solo habilidades individuales, cuando en realidad todos los proyectos se tratan de habilidades de pequeños a grandísimos grupos. Mm. Eso es. Ujú. ¿Cuál es, terminando un poco con el tema de la etapa universitaria, cuál es el proceso o cuál ha sido la situación que más duro te ha dado en el tema de la universidad que has tenido que afrontar? A mí se me ocurre una muy chunga, pero bueno, no Sí. sé si tienes alguna otra que se te pase por la Bueno. cabeza, la verdad. Bueno, aquí hay que matizar que son amigos y se conocen. Somos amigos de antes y Sergio tiene una historia muy divertida que contaros. Bueno, más que divertida, un poco dramática. Pero sí, bueno, por ir cronológicamente, sí que había tenido una situación, bueno, una serie de cúmulo de situaciones difíciles, que es cuando tú entras a la universidad muchas veces, pues no siempre es tu prioridad sacarte el grado a la primera o empezar a estudiar desde el primer minuto, sino muchas veces es encontrar tu espacio y tus personas, tus amigos, y eso te lleva, pues, a intentar hacer muchas actividades y no ir tanto a la biblioteca a estudiar. Puede pasar que en el primer año, pues, te dediques a ir a, pues, a sangriadas, a según qué fiestas, y los estudios, pues, hombre, no los dejas, pero no le das toda la atención que se merece. A mí, en mi caso, pues, me pasó eso, que estaba más en sangriadas que en la biblioteca, y el primer año, pues, se me acumularon unas cuantas asignaturas. Entonces, en segundo, tuve que recuperarlas. Y eso es, hay que tenerlo en cuenta que es duro. Ese primer año vale mucho y se te puede hacer una bola de nieve. Entonces, yo recomiendo siempre que hay hay tiempo para todo, para hacer amigos y para estudiar. Tampoco hay que meterse en la biblioteca y no conocer a nadie, pero tampoco hay que estar ahí todo el día de farra. Ahora que lo Entonces, dices, yo conozco muchos casos de esos que cuentas que no han conseguido reparar la situación. es que O sea que es... es muy complicado. Yo me pegué una paliza que yo creo que perdí años de vida Ujú. para intentar compensar, porque claro, las de segundo no son más fáciles que las de primero, son iguales o más. Y las de primero son troncales, o sea, unas dependen de otras para de conocimientos. Entonces, se te hace un cúmulo que yo recomiendo que siempre le des prioridad a sacarte el primer año lo más limpio que O puedas. sea, esto, lo están, por no pasar así muy por encima, realmente es una de las razones por la que hay mucho abandono en ingeniería. Y es que Sí, entras un poco a por uvas claro. y te pueden dar una leche de la que no te recuperas mentalmente porque es complicado. Eso es, pero es normal porque al final también estás ahí para hacer amigos y Ujú, eres joven, estás probablemente en la etapa de tu vida que más tienes que conocer a gente porque joder, en el trabajo luego la gente hay de todas las edades, gente ujú, con sus responsabilidades, sus hijos, sus historias, pero es que la uni también es un momento para descubrirse a sí mismo ujú. tiene un monólogo interior, no sé, un poco pues aprender cuál es nuestro lugar en el mundo y parte de eso no es solo abrir un libro y empollarlo, es también hablar y conocerse a uno. Entonces, pues Ujú. las dos partes también, pero que cuidadito que el primer año, joder, es duro luego de recuperar, ¿eh? Aunque solo te quede una o dos asignaturas y son muy difíciles, te puedo hacer bola. Y bueno, luego el tema... Bueno, pero poco a poco. Tu primer año te quedó alguna, la tuviste que recuperar Sí, en el segundo año te lo curraste que no veas para poder sí, sacarlo más o menos todo limpio, porque en tu tercer año te cambiaste de una escuela a otra. eso Ingeniería de es. energía, en la rama que tú elegiste, Ujú, se empieza en la escuela de minas, pero luego te puedes quedar en minas o te puedes ir a industriales a hacer como esos 2 últimos años, ¿no? eso es, Y eso es lo que hiciste tú, por eso a lo mejor tenías un poco de prisa en aprobarlo todo para irte eso limpio, es. porque si no vaya movida a estar con 2 Claro. escuelas distintas. Sí, que al final están al lado, la Universidad de Minas y la de Industriales, una está en Río Es Rosas, como 2 mundos, tío. Es pero que son 2 luego mundos, eso es es. como si las dividiese una brecha del Pacífico Sí, enorme, sí, tío, y sí, están sí. súper cerca, en verdad, Son pero súper cerca, pero pues lo que dice Rodri, el rollo es el día y la noche. mm. Tampoco voy a entrar en el detalle, pero bueno, una parece más pública que otra. Digamos, no voy a decir cuál. Sí, es muy diferente. Nosotros incluso con los alumnos lo notamos. Es una Sí. manera Los curiosa de alumnos que tenemos expresarlo, son ¿eh? Yo no muy soy de diferentes. industriales y la he entendido perfectamente. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, haces tercero, cuarto, en principio te va bien, ya estás como mucho más Sí, asentado, tienes la capacidad de organizar más como tu prioridad de los estudios, pero a la vez hacerte una vida social, te conviertes sí, en una persona aceptable de la vida y productiva, ¿no? sí, Entonces, sí, como que lo sí, vas sí. sacando y tal. Y entonces llega el momento de terminar el grado Ujú, y elegir qué vas a hacer, qué posgrado vas a hacer. eso es. ¿Cómo qué pasa ahí?
Pues en mi caso, el grado de Ingeniería de la Energía es una de estas carreras que sacan de otras, que parten de la especialidad de otras. En mi caso, pues industriales tiene muchas ramas, ¿no? Tiene matemáticas, tiene mecánica, tiene organización industrial y una de ellas también es energías. Ujú. Pues ¿qué hicieron? Vieron que había mucha demanda en la de energías y dijeron, vamos a hacer un grado de esta, Ingeniería de la Energía, lo cual está genial. A mí me parece perfecto porque así no tienes que pasar por asignaturas que en verdad te pueden dar igual. El tema, y por temas de papeleo, burocracia o politiqueo de los rectores y demás, pues no le dieron la categoría necesaria para que pudiera tener un máster habilitante. En ese momento, cuando tú eres joven, te piensas que el máster habilitante es la razón por la que eres ingeniero casi. Si no eres, no estás habilitado, no eres ni ingeniero. Has hecho esos años y están un poco como tirados a la basura. Ujú. Luego te das cuenta que no es verdad, ¿eh? Pero en ese momento, joder, pues te sientes un poco traicionado porque ves que no tienes la misma oportunidad que otras ingenierías para poder ser ese ingeniero superior que puede Ujú. firmar sus proyectos. Dedicándole prácticamente los mismos años de tu vida al final. Eso es, prácticamente. ¿Qué es lo a qué te habilita una ingeniería que sí que es habilitante? ¿Lo tienes más o menos claro? Más allá de firmar proyectos, Ajá. no. Y bueno, la categoría de ingeniero superior, poder doctorarte No, te o. puedes doctorar también siendo ingeniero de la energía Pues sin problema. entonces. A ver, al final la diferencia está en que cuando tú estás habilitado hay unas profesiones que el Estado, por así decirlo, valida como que tienen una categoría superior, como puede ser el abogado, pues un abogado necesita estar registrado en un sitio como que de verdad esa persona puede ejercer para defender a los demás. Eso Un es. arquitecto puede hacer proyectos para construir casas. Y en este caso concreto, los ingenieros que tienen habilitación pueden firmar proyectos para construir determinadas cosas. Los aeronáuticos pueden Ujú. construir aviones, cohetes y cosas de ese estilo. O sea, un industrial no puede construir un cohete y que ese cohete vaya al espacio porque no está habilitado para que ese cohete esté homologado, por así decirlo. Pero un aeronáutico sí que puede homologar un cohete porque él da la verificación de que cumple con los requisitos técnicos para ir al espacio o, bueno, o volar en el aire. Sí, eso es. A ver, es verdad que luego en la realidad los que firman es uno, ¿sabes? No todos los ingenieros se dedican a diseñar y a responsabilizarse del proyecto completo. Ujú. Ujú. Pero sí, es básicamente Es lo que verdad acabas de que en describir. en el ámbito de la ingeniería, yo creo que el que más firma, más frecuentemente, son los arquitectos, porque al final las casas es como mucho más La frecuente que construcción. pase, ¿no? Pero también es cierto que, aunque adquieres más responsabilidad, pues también Ujú. conlleva un sueldo mayor, ¿no? O que te paguen por cada vez que firmas y tal, y es que es poner una firma en un papel, luego puedes ir a la cárcel, pero solo tienes que poner Sí, una firma en un papel y mirártelo bien de sí. que eso cumple. Entonces, ingeniería de energía no tiene habilitación. No tiene habilitación, de momento. A lo mejor en el futuro, pues lo hacen. Tardará mucho, ya me Sí. imagino. Y nada, pues entonces te enfrentas a dos posibilidades: o hacer un máster privado, oficial de un año, que no son habilitados y cuestan su dinero, Ujú. o hacer un curso puente que te puede permitir acceder a ese máster habilitante de otras carreras, por ejemplo, el de industriales, O el ¿no? de minas. O el de minas, que Ujú. son de 2 años. Entonces ya serían 2 años de lo que es el propio máster, más un año de curso puente, que son, al final el curso puente son asignaturas que la universidad cree que necesitas aprobar Ujú. para poder acceder de verdad a esos másteres, a esos posgrados. A ver, Claro, tienes una tercera opción, que es hacer un máster no habilitante público. También puedes hacer hay eso es el másteres no máster. Sí, habilitantes máster públicos. Máster oficial. oficial. Máster Vale. oficial. Y perdonad que no lo he dicho tampoco, pero eso es en Madrid. Luego, según qué carreras, pues hacer esos másters habilitantes sin curso puente, por ejemplo, en Valencia. Ajá. Que nosotros, muchos compañeros se fueron a Valencia directamente a hacer el máster de industriales, sin curso puente y sin nada. ¿Vale? Ujú. Bueno, Muy yo. buen dato, muy buen dato. Sí, Sí, y sí. seguramente que en Valencia hay otros puntos de España, ¿eh? Es verdad que no es Madrid, pero bueno. Y en Cantabria el máster de industriales es solo un año, no son 2. Eso Pero tiene es. curso puente. Bueno, pues te pones a mirar y al final, como todo es burocracia y administración, si te Eso es. buscas un poco la vida, puedes encontrar la manera de Sí, salir sí. del sistema y encima irte de vacaciones un añito o 2 a Valencia, que está de puta Si no te madre. importa, eso es, vivir en una zona que no sea tu ciudad o moverte en unos ambientes que no lo son, sin problema. De hecho, es súper recomendable. Yo si pudiera, incluso si pudiera cambiar algo, si tuviera que cambiar algo, que tampoco me arrepiento de ninguna decisión, podría ser irme a Valencia esos 2 años, porque también es un aporte de valor también muy importante. Es otra universidad, es Politécnica de Mm. Valencia, pero que también tendrán sus modos de impartir las clases y de enseñar que también serán muy fructíferos. Yo en mi caso no, yo en mi caso me quedé en Madrid porque, bueno, por una cuestión de comodidad, para qué engañarnos, tenía aquí a todo mi círculo de amigos, a mi familia
Y tampoco decía, "Buah, si es que soy joven, por un año así, entre comillas, que pierda, puedo hacerlo, además trabajar mientras, porque el curso puente ni siquiera es un año normal, es como medio año lectivo, incluso un poco menos". ¿Qué pasó? Que esa es la teoría, pero es que me tocó en 2020, ¿no? 2020-2021 la edición, y es justo la del año COVID, ¿no? Como todos sabemos. No fue la del Ah, perdón, 19-20. 19-20, Claro, 19-20, claro. es A ti cierto, te cierto. pilló los exámenes del segundo cuatrimestre en pandemia cerrados en casa. Eso es. Entonces, claro, lo que empezó, bueno, de hecho, sí, casi todos los exámenes, incluso el primero ya tocaban, ¿eh? No. Tocaban ya. Los del primer cuatrimestre fue normal. El segundo cuatrimestre nos encerraron. Y los de junio y Sí. recuperaciones fueron encerrados. Y al año siguiente, el primer cuatrimestre también fue encerrados. Pero tu curso puente fue el Ujú. segundo cuatrimestre. Pero muchas asignaturas son como de segundo cuatri, entonces no se suelen examinar en primero. O sea, lo digo porque a mí me suena, vamos, Eso no lo sé ya. que son casi, me tocaron todas de eso, de segundo cuatri, estas sueltas de fabricación y todo esto. Y claro, si lo cursas de forma normal, Ujú. claro, tú vas a las clases y dices, de verdad, ibas a las clases al principio, pero claro, se va acercando el examen, se va juntando con la pandemia, y lo que eran asignaturas bastante no asequibles, pero que, joder, si trabajabas un poco todos los días o todas las semanas, pues se podían sacar a la primera. Claro, con el COVID, los profesores se les va la olla. Empiezan a decir, estos alumnos desde casa, quiere decir que van a estar en jauja y van a tener el doble de tiempo que normal, porque como no pueden hacer otra cosa que estar en casa estudiando, ¿qué hicieron? Duplicaron por lo menos, o incluso más, el nivel de dificultad de sus asignaturas. ¿Cómo? Vía mayor carga de trabajo, vía más exigencias de, eso, de entregas, de dificultad de los exámenes, porque esas otras. Se pensaban que como estamos en casa íbamos a copiar todos como, vamos, como cosacos. Y no digo que no pasase, ¿vale? De hecho, bueno, muchos compañeros copiaban, pero ¿qué hicieron? Se pasaron de rosca. Dijeron, como van a copiar, vamos a poner a cada uno un examen personalizado, casi con cada uno una opción distinta, pocos tiempos de respuesta para que no pueda. Entonces, al final perjudicaba al que había estudiado y lo quería hacer legal, le perjudicaba e incluso te diría que le obligaba A a hablar copiar. con los compañeros y a copiar, porque si tú lo hacías legal, estabas con el agua al cuello. Dicho Ujú. lo cual, mi experiencia personal. Bueno, yo hago todo el curso puente, hago todos los exámenes, básicamente apruebo otras asignaturas, pero hay una en concreto que se llama Principios de Procesos Químicos, ya es que no, sé no me quiero ni acordar, en la que es una de esas asignaturas que de primeras en un curso normal es fácil de sacar, solo trabajar y echarle tiempo, ¿no? Y entregar. Pero claro, el profesor se le fue la valla, nos puso a cada uno un examen básicamente personalizado. Entonces, yo esto lo mandaba, bueno, lo hacía por el ordenador y luego tenía el WhatsApp abierto de WhatsApp web y mandaba mi examen a un grupo que tenía con un amigo. ¿Por qué? Porque al principio era porque en el modo de enviarlo por Moodle, por la plataforma Moodle, eh, era eso, arrastrarlo directamente como un archivo adjunto, ¿no? Entonces era muy cómodo tenerlo en el WhatsApp y arrastrarlo rápido. ¿Qué pasa? Que en ese grupo no solo estaba yo, estaba un amigo mío, que para que engañarnos, joder, si quería, podía consultar mi examen y yo podía consultar el suyo. ¿Qué pasa? Que no tenía sentido porque cada uno tiene un examen distinto. Bueno, yo lo subía al grupo de WhatsApp, lo arrastré Lo y estoy yo viendo. contento, enviar, perfecto. ¿Y qué pasa? Que estaba mi amigo en el grupo y mi amigo, pues ese no tenía el día más espabilado de su vida, no tuvo su día y descargó, en vez de descargar el suyo, que hizo lo mismo, él envió su examen al grupo de WhatsApp. Descargó el mío y mandó el mío. Entonces, metieron, yo voy a contar un poco. Entonces, los dos envían el mismo examen. Además, supongo que el PDF directamente llevaba tu nombre. Llevaba mi número O sea, era el de mismo puto alumno, es que al examen. final ahí nos identifican por número de alumno. Sí, 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 mismo el número mismo de. examen y dos personas distintas. Claro, el original es el de él y el otro, pues, el que aparentemente parece que lo ha copiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que os catean la asignatura súper fuerte. Supongo que el tío, no sé si os mandaría un correo un poco indignado o algo así. No, a mí directamente me apareció el típico correo con la nota final de la asignatura y ponía 0, con la S de suspenso y digo, "Uy, no, o sea, se ha ido a perder mi examen, ¿no?". Yo para Ujú. nada sospechaba. Pero claro, luego, justo cuando iba a empezar a reclamar y a preguntar a compañeros, mi amigo me dijo, oye, perdóname, 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 he O sea, que no te lo enviado había contado de tu primeras encima. examen. No, me enteré después, bueno, después, una hora después o dos. Y dije, no me lo puedo creer, encima eran exámenes distintos, no tenía sentido además copiarse, porque es que ibas a. Es que no tenía Eran sentido, otras también te digo. preguntas. Pero claro, al ¿Mm? profesor yo le entiendo que dice, estos mamones me han enviado el mismo examen los dos. O sea, aunque sea por estúpidos, os cateo y nos cateo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, por mucho que hayas aprobado todas las asignaturas, y solo te queda, aunque te quede una, igual que sean 3 créditos, que 6, que uno, ya no puedes acceder a
al máster. Ujú. Así que es un Entonces, año tirado a la un basura año tirado a la directamente. basura. Porque la alternativa que teníais era al año siguiente volver a cursaros a matricularos del curso puente en una En una asignatura y asignatura. perder un año entero para una asignatura Eso sin poder es. hacer nada porque estáis. Y luego teniendo la expectativa de. O sea, o que os quedaba por el camino todavía 2 años de máster de ingeniería industrial. Eso es, O eso sea es. que os encontrasteis por una desaveniencia de Ujú. la vida en una situación muy comprometida. Tuvisteis que tomar una decisión muy complicada Sí, y muy dura. sí. ¿Cómo viviste esa situación, tío? Bueno, al principio como se te viene el mundo abajo porque dices, joder, es que es un año entero perdido. Además, todo el trabajo que habías hecho pues eso, derivado de la pandemia, de joder, todo lo que me lo tengo que currar por el maldito COVID y va y no ha servido para nada. En ese momento, pero bueno, luego empiezas a fijarte en las otras opciones que te quedan y dices, bueno, solo me queda o lanzarme a trabajar o seguir otros 3 años más, que es para cortarse las venas. O sea, yo ya estaba desmotivadísimo. Pero bueno, siempre estaba la opción de usar un máster oficial público o uno privado. Entonces, en mi caso, elegí uno público de un año y muy especializado, que es el máster en ingeniería eléctrica. Ujú. Y ahí me metí de cabeza. En la misma universidad, no tenía nada que ver, era un máster muy nicho, por así decirlo, donde literalmente las clases eran de 20 personas. O sea, iba gente que lo tenía muy claras las cosas. Gente, sobre todo, que incluso que había estado en ingeniería eléctrica estudiando. O sea, y habían venido ahí solo para hacer ese máster. Y nada, pues yo me metí de cabeza ¿Y tu colega también? y mi colega también. Pero esta vez, gracias a Dios, no hubo COVID, no hubo pandemia, entonces no había opción de. ¿Y el grupo de WhatsApp lo borraste? Imagínate, El grupo de tío. WhatsApp yo creo que sigue ahí. Yo creo que sigue ahí Sigue porque ahí. ni lo toqué ya, le cogí tanto Una asco. cosa que te voy a preguntar, por curiosidad, ¿se puede adelantar convocatoria de la asignatura? Si tienes una solo, ¿no puedes adelantarla y hacer el examen en Perdían enero un año Yo, entero. después? O yo sea, ni. el resumen era que perdían un año entero Sí, sí o sí. yo me Ya, ya, ya. peleé, intenté incluso tirar de Imagínate, pena, de Ah, ¿sabes? vale, no, favores, sí, de sí. oye, mira, Lloró como Entonces, una nada, solo una perra, no. ¿sabes? asignatura. Pero bueno, hace poco me enteré de que lo están cambiando, Es de que que ya encima, puedes. ahora, el año pasado, no, hace 2 años han cambiado el reglamento, la normativa, y ahora puedes acceder al máster Con una. con créditos del curso puente o del propio grado, pero en plan muchísimo, rollo 12, Sí, Ostras. ¿sabes? Entonces, 12 son el equivalente más o menos como a 4 sí. asignaturas, entre 4 y 2 Mm, asignaturas. Entonces, claro, no solo le pasa esta situación, sino que le pasa en un momento en el que si le hubiese pasado un año después, podría haber accedido al máster. O sea, quiero decir, Sí, aquí lo que ha pasado es que si existe Dios o si existe el destino, lo que el destino quería para ti era que no hicieses el máster de ingeniería industrial. totalmente, totalmente. De Entonces, hecho, bueno, sí. ¿tú eso lo has procesado? Quiero decir, ¿has llegado a un punto en el que te lo tomas como que ha sido por algo y le has podido sacar el lado positivo? Es que yo, ese modelo determinista de que todo pasa por algo, pues hay veces que pasan cosas que dices, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, en este sentido parece que sí, ¿eh? Porque gracias a eso puedo trabajar en el trabajo en el que estoy a día de hoy. Por suerte, ¿eh? No por nada. Ujú. Al final ese máster de un año hizo que entrara sí, antes que al mundo laboral. Me cogiera una empresa que pues está muy bien valorada para empezar y de ingeniería. Y a partir de esa empresa, pues me llamaron de otra, que es esta utility grande, que está muy acostumbrada a trabajar con empleados de esa ingeniería y les llamó la atención mi perfil y por eso me llamaron. O sea que en ese sentido sí que estoy agradecido del destino o lo que sea. Sí, ¿no? Porque al final, bueno, es parte de lo que te ha conformado como persona, es parte de tu pasado y Ujú. a día de hoy, pues hombre, hay que también estar orgulloso de esas cosas. Sobre todo, fíjate, yo creo que de lo que más orgulloso tienes que estar es de que te honra mucho, es de que sigues siendo amigo de esta persona, ¿sabes? Que es verdad que no hizo nada malo, pero No, a veces tampoco. el rencor, tío, te puede llevar a unos sitios, tío, que nadie quiere estar, ¿sabes? Tienes razón. Sí, Entonces, fuiste como súper maduro a la hora de decir: "Oye, mira, son cosas que pasan", porque claro, cuando eres tú el que la lía, pues no te queda nada más que ser perdonado, pero cuando sin querer te la han liado, ujú. joder, hacer esa lectura y decir: "Bueno, pues chicos, es lo que hay, pa'lante", y hacer el otro máster con la persona y todo, al final, tío, Sí, no a sé, ver, me es tu amigo, parece, al final es un amigo. O Es joder, tío, sea, fue un es una accidente, situación ¿sabes? muy Fue un complicada. accidente. Yo Es entiendo una que te situación puede complicadísima, salir tío. el rencor de decir tú, esto es todo por. No, pero realmente es un accidente de haber usado ese grupo, ¿sabes? Realmente tú también, ¿para qué usas ese grupo? claro, O también es sea, culpa mía que no estamos acostumbrados a, pues eso, a le hacer pasaste exámenes tu online. propio examen, tío, a otra Sí, 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 persona, sí. ¿sabes? Sabiendo que en Ya, algún momento puedes cargarla. Yo no le dije, oye, mira, la descargarlo, pero sabiendo eso y que puede haber esa equivocación. Y esto está bien. es importante
esta chorrada de que en WhatsApp puedes abrir tu propia conversación, ¿lo sabes? Sí, no, y crearte un grupo contigo Sí, mismo, pero claro, yo en otra ese vez. momento, como no estaba acostumbrado a hacer exámenes online y yo el WhatsApp Ya. web no lo usaba, Buah, qué es mira, cagada. tenemos este, y además así luego chequeamos cada uno Está bien. sus exámenes, que no hay Ya, tiempo. Es que además no había tiempo para en el examen ya. para copiarse, Esa es otra. y que no tenía sentido porque eran otros exámenes. Pero bueno, eso al profesor le daba igual, y yo Ujú. le entiendo, en verdad, porque es saltarte una norma, Está que no completamente puede. justificado, por desgracia. No había manera de explicarlo y que él te pudiese creer porque no hay ningún tipo de prueba. Es que es una Y putada. la Por eso fue una universidad situación muy la complicada. universidad es así, ¿sabes? Para bien y para mal, Sí. es muy estricta Es y que cuando las cosas se hacen mal, se tienen que pagar consecuencias, ya, tío. pero esa Es una consecuencia putada para él, pero es que las yo consecuencias se tienen. Bueno, así es como lo veo yo, A ¿no? mí no me dolía más. A mí lo que más me dolía es que no te dejasen cursar el Ya, tío, que máster no te con una dejasen asignatura eso. suelta. Que me alegro que ya haya cambiado, porque es que era una vergüenza. Sí, eso es una Era más putada. contraproducente para ellos, porque son menos clientes o menos Es alumnos que verdad, tienen. ujú. es Entonces, verdad. ellos se han dado cuenta y poco a poco lo van cambiando. En algún momento quitarán el curso puente, porque también se darán cuenta que esos conocimientos, jo, pues a lo mejor no tienen que ser un curso puente, a lo mejor tienen que ser como asignaturas extra dentro del propio Opcionales máster que van. Sí, como que o no tienes que sé. hacer más créditos en el Sí, propio pero máster y ponerte sí, más carga. Puede Bueno, ser, no y sabría. revisar, porque muchas son iguales de lo que ya está, pero Sí. bueno. fuera como fuera, te llevó a trabajar donde estás ahora, Sí, así que descríbenos un poco en qué industria estás trabajando, en qué consiste tu trabajo. pues yo, como os he dicho antes, es en el sector eléctrico, en distribución eléctrica. Para explicaros, no es la línea de transporte, no es o sea, no, es la línea de distribución, que es básicamente lo que va desde la subestación, la energía que va de subestación, hasta las casas. Ujú, ¿Qué pasa? Que yo estoy en un proceso, en un equipo, que es básicamente un proyecto, es un equipo proyecto, que lo que quiere es transformar todo el proceso de acceso y conexión a la red eléctrica. Eso, eso incluye, abarca desde la nuclear que está produciendo ujú. o al autoconsumo que tiene en su casa, o la persona con sus paneles solares en su casa, hasta donde depositamos la energía en los hogares del consumidor o del centro de procesamiento de datos o de la industria que queramos. Entonces es un proceso muy, muy, muy complejo. Yo llevo ya 1 año y 6 meses y te puedo decir que conocer el 40% del proceso. Además, las empresas de distribución eléctrica, pues hay varias en España, porque al final los dueños del cable son unos. Ujú, Pues son Unión Fenosa, o son Iberdrola, o son Endesa, ujú. o son las que sean, porque luego hay pequeñitas, Sí. ¿vale? Em, entonces, cada una tiene su forma de hacer las cosas, pero son negocios regulados. Entonces, al final eres como, estás trabajando en el sector privado porque es una empresa privada, pero está regulada por el gobierno. Entonces, eres como una especie de funcionario. Y tu cliente, por mucho que te vendan la moto de que es Pepito Pérez, es no sé quién, ay, te vamos a llevar la luz a casa, vamos a hacer que este pobre granjero pues tenga ahí sus vacas puedan tener la leche fresca o lo que sea, sacan la leche fresca. Al final, tu cliente es el Estado. Ujú. El Estado es el que te paga, es el que te retribuye por todo lo que inviertes. Y si el Estado te dice que te saca un real decreto, tú eso va a misa. Si un cliente, hombre, si el cliente, si Florentino Pérez pide que le tires cable Ujú. para hacer sus cosas, pues hombre, le vas a hacer caso, porque es alguien con mucho peso. Pero al final del día, el que tiene el poder es el Estado. Y es como, como una especie de funcionario. Claro, o sea, que realmente no está privatizado sobre el papel, pero la realidad es que está Regulado. nacionalizado, Es prácticamente negocio está regulado, tan sí, sí. fuertemente intervenido y al ser el único cliente real al que le tienes que comprar y pues al final parece que no es privatizado, no es un pero bueno. ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿Tiene sus cosas Hombre, buenas, cosas malas? tiene que estar regulado de alguna forma por el gobierno, porque es que si no habría, ya te digo, habría gente que no tendría luz, habría gente que le adelantarían. Mm, Si yo te conozco a ti, pues te meto a ti no claro. te conozco, ¿no? Y tú me lo has pedido hace 2 años Mm, el punto de suministro y tú no. Y bueno, pues para que la gente se entere es básicamente poner luz en las casas de la gente o poner energía para que la gente la Sí, use, pero desde nada donde, más. desde donde se genera, Eso llevarla es, hasta donde se consume, ¿no? Ya sí. sean 1000 zonas, 1000 maneras de generarla y 1000 maneras de consumirlas. Eso es, y en España cada gran empresa o cada pequeña empresa, porque luego hay pequeñas, tiene sus cables, sus infraestructuras, sus subestaciones. Entonces se dividen, normalmente va por regiones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener todo Castilla y León, puede ser de una empresa, o todo Navarra o todo el País Vasco. Ujú. ¿Cuál es el problema de esto? Que ya no solo cada empresa es un mundo, cada diputación, cada comunidad, cada provincia es un reino de taifas. Entonces es un mm. proceso que te puedes aprender en un sitio, pero eso no quiere decir que vas a conocerlo bien en el resto. Entonces es muy complejo, muy cansado, pero bueno, la ventaja que tiene eso es que muy poca gente lo conoce y eso tiene su valor. O sea, dices valor de como persona, como ingeniero, tú estás Sí, aportando valor a la empresa y justifica bien el sí. trabajo que Y haces. que, a ver, todo el mundo es reemplazable, Sí. pero si vas a cada vez, cuando son normas y procesos y manuales muy nichos y muy concretos que las empresas esconden un poco porque al final es su know-how, Ujú. al final, pues
hay menos competencia, es más difícil que te reemplace. Entonces eso se nota. Tengo una pregunta con respecto a esto, es, ¿vosotros sois conscientes o tenéis un valor de cuánta electrificación falta en España o cómo de electrificado está? Sí, ¿Tenéis el yo valor? no te puedo conseguir los datos, no los he traído, pero el resumen es una barbaridad lo que hace ¿En falta. Y cada serio? vez hay más, y sobre todo hay un montón de especulación de que, oye, queremos esta demanda eléctrica y luego al final lo hacen para coger los terrenos que se revalúen, luego en verdad no van a poner nada ahí, no va a haber ninguna industria. Entonces, por eso tiene que haber un Estado también que ponga normas, porque Ujú. si no, esto es un circo. Y sí, yo veo que la demanda cada vez va más y dudo mucho que se pueda suplir. Pero ¿y de qué tipo es la demanda? Pues sobre todo ahora mismo centro de procesamiento de datos. Claro. Al final esto se ha vuelto un corredor. Hay como, yo por lo que sé, pero seguro que hay expertos que pueden ahondar más en el tema, pero por lo que sé, en España, un poco lo que os he dicho, en cada provincia es un mundo. Muchas veces los ayuntamientos, cada uno, tienen leyes y normas muy distintas. España tiene muchos vacíos y muchas facilidades a la hora de poner centros de procesamiento de datos y Ujú. similares. Entonces, vienen un montón de Amazon, un montón de empresas a ponerse en Extremadura o en Toledo, donde sea de España, que tenga una legislación que les favorece. Y por eso están viniendo a casco, vamos, a montones y se está viendo una demanda que no se va a poder acometer, que Y no se va a poder consumen mucha suplir. energía, claro, necesitan mucha potencia, Una ¿verdad? locura de una locura. Y ya no solo eso, sino que llaman a la puerta especuladores que compran terrenos solo para que luego esos centros de CPDs, centros de procesamiento de datos, les compren los terrenos. Pues hay gente que abre Ujú. como peticiones para decir, ay, voy a hacer aquí algo, en verdad no Para van a hacer saber eso. cuánta potencia podrían conseguir y así vendérselo al Eso otro es, tipo y toda la historia. eso es. Qué movida. Entonces les estáis trabajando gratis a la gente que quiere ganar más dinero Sí, sí, sí. Y se está abriendo una bolsa Qué especulativa. movida, chaval. Una burbuja especulativa, perdón. Y eso, y bueno, y claro, esos son centros de procesamiento de datos, pero luego también hay un montón de autoconsumos de generación que se quiere conectar, de parques eólicos fotovoltaicos. Y joder, es que eso hay que dimensionar la red, ya no solo es la demanda, hay que dimensionarla. Y falta un montón de inversión. Y al final la inversión, como os he dicho, es un negocio regulado, tiene que venir del Estado. Porque la empresa privada, si el Estado no le asegura que le va a retribuir parte de esa inversión, no va a mover ni un solo dedo. Pero Y le conviene también realmente, si no se estanca, no puede llevar a cabo ciertos proyectos. en teoría sí, pero también tienes que tener en cuenta que estas empresas están batiendo récords de beneficios y Ujú. tampoco les apremia Las tanto utilities. las utilities. O sea, tu empresa está muy contenta con todo este proceso que está pasando. Sí, es mucho trabajo para ellos, pero no van a mover un dedo hasta que el Estado les asegure que les va a pagar el dinero que les ha prometido. Que al final es yo invierto X y el Estado les da X más uno por invertir y lo Ujú. retribuye. Y ahí es donde sacan el dinero. Al final esos grandes millones, más allá de, pues yo que sé, que pongan plantas fotovoltaicas o eólicas y generen y luego vendan esa energía o lo que sea, es cómo le retribuye el Estado. Es que el Estado es el cliente en lo que es distribución eléctrica. Y hablando de retribuciones y que el Estado paga muy bien a estas empresas, ¿qué Sí, tal les pagan estas empresas a sus trabajadores, a sus ingenieros? Pues eso, cómo de retribuido está? ¿Te parece que es justo? ¿Crees que debería de ser más lo que se paga a los ingenieros? pues depende de donde pongas el foco. Si pones el foco solo en España, están muy bien pagadas, están mejor pagadas que otras empresas o que otros sectores de ingeniería. Pero luego sí, a poco que mires otros países, te das cuenta que España es otra cosa, es una liga menor. O sea, se gana muchísimo, muchísimo menos. Estamos hablando de que aquí a lo mejor ingenieros que llevan trabajando 5 o 6 años, que ya podrían ser seniors perfectamente, siguen teniendo sueldos de juniors, de a lo mejor un ingeniero francés que acaba de salir de la universidad y al final es un negocio muy rentable donde baten récords de beneficios todos los años. O sea que sí que se puede pagar más a esos trabajadores. Y bueno, pero bueno, por centrarme en lo que es España, sí, se gana mejor. Se gana más que en otros sectores de ingeniería o en una consultoría, se gana bastante bien. ¿Cómo es la horquilla de sueldos para una persona que está recién egresada y luego cómo es su evolución más o menos? Pues por así poner un baremo de lo que yo conozco, para lo que es una ingeniería, de estas que se dedican a hacer ingeniería de detalle, a hacer proyectos, ya que sea por Dubái, por China, yo que sé, hacer pues, instalaciones, ciclos combinados de fotovoltaicas, pues estamos hablando que empiezan ganando entre 20.000 30.000 euros, más cercano a los 20.000, pero luego esas subidas salariales, que sí que las hay, dependen mucho de tu capacidad de negociación. Ujú. Eso es, claro, la ley de la selva. Entonces, habrá gente que sea muy buena negociando y le vaya muy bien, pero hay gente a lo mejor lleva con su sueldo estancado muchos años. Entonces, ¿qué ventaja tienen estas utilities o estas grandes empresas? Que como llevan tantos años,
tienen ya un poder sindical muy fuerte y hay unos convenios firmados. Entonces, al final, un convenio lo que te establece es el mínimo que tienes que cobrar. Luego tú puedes cobrar más, pero tienes un mínimo. Entonces, cada año hay unas subidas mínimas que te tienen que hacer. Estamos hablando de que, pues, en vez de entrar entre 20.000 y 30.000, pues a lo mejor entras entre 30 y 35.000. Ya es como una escala más que el resto. Que luego encima te aseguran que el siguiente año te vuelven a subir. Pues pasas, a lo mejor, de 35.000 a 40.000. Así hasta, bueno, hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Yo creo que cuando llegas sobre los 50.000, 60.000, ahí ya no te Te suben quedas para más, te siempre. quedas para siempre ahí. Bueno, lo que tú renegocies. Claro. Pero y más o menos en cuánto, o sea, ¿cuánto tiene que esperar una persona que salga de estas carreras para acabar cobrando ese dinero? ¿Cuánto crees? ¿Cuál debe de Pues ser su muy poco, expectativa? lamentablemente, porque además cada vez va menos. Nuestros padres en ese mismo puesto ganaban mucho más que nosotros. De hecho, estamos teniendo muchas peleas internas en la empresa y sé que de buena fe que en otras también, porque al final lo que buscan es, pues eso, maximizar beneficios y, joder, donde más se puede quitar es en costes Los sueldos. salariales, ¿no? Esto es el Ujú. primero de economía. Entonces, lo que se ve es que nuestros padres ganaban muchísimo más, incluso tú ves compañeros de trabajo que te sacan 15 años y ganan muchísimo más, ganaban más a tu edad que tú ahora. Y eso sin contar con la inflación y cómo está el nivel de vida, ¿eh? Y el precio de la vivienda y demás. Sí. Y pues están tirando a la baja, entonces se está luchando por intentar volver a subir. Ujú. Es muy difícil, entonces la horquilla está, si acabas la carrera y entras directamente en una de estas grandes empresas, digamos, como una Acciona o un Endesa, pues está lamentablemente entre los 20.000 y los 30.000. Ya no hay tanta diferencia entre si entras en una ingeniería normal. ¿Cuál es la ventaja? Que a lo mejor empiezas ganando lo mismo con una ingeniería más pequeña, como puede ser a lo mejor Técnicas Reunidas o Unidom, pero te asegura que cada año tú Vas vas a a subir. subir dinero. En el otro a lo mejor sí, te dicen un 3%, un tal, bueno, la inflación se lo va a acabar comiendo Ujú. y dependes más de ti mismo. Entonces, pues eso, entras entre 20.000 y 30.000 y luego ya vas subiendo de unos 4.000 euros o así al año, Y brutos eso lo siempre. garantizan, pero aparte tú consideras que es importante como ir y pelearte con el jefe, ¿no? En plan, ahí un poco como para pelear tu posición, para Bueno, lo que has negociar. llamado negociación. A ver, realmente eso ocurre en todas las búsquedas de trabajo y en todos los puestos de trabajo. Yo tengo un montón de amigos que algunos han sabido negociar y no sé negociar o hacerse valer. Eso es, esa es la palabra. Y al final, joder, eso es una habilidad que tiene que estar, porque si no está, entonces yo creo que estará en esta empresa y al final en muchas otras. A lo mejor hay Ujú. otras industrias en las que no está tanto y que es más un perfil técnico lo que se valora, pero en estas empresas tienes que hacer ver que tú vales y Eso que es. eres capaz de hacer ese trabajo mejor que los demás y esas habilidades son importantes también. A mí me da la sensación de que a día de hoy ser ingeniero, a ver cómo expreso esto, salen muchos más ingenieros de los que salían antes, es como que es una carrera más común de tener la titulación, Ujú. lo Sí, que significa que de alguna manera u otra se va a devaluar el valor que tiene esa propia Sí. profesión. Y no solo eso, ujú, sino que como ahora salimos tantos y estas empresas tienen la capacidad de absorber muchos puestos de ingenieros, tú entras en un sistema en el que consideras que todo está estructurado y tu cabeza de hormiguita, que a veces estamos un poco programados sin darnos cuenta de eso, como que confías en el sistema, ¿no? Ah, bueno, pues si me suben 4.000 cada año, pues voy a estar contento. Y no piensas, coño, a lo mejor sí que tengo que pelearlo un poco, No, no, claro, yo hablo ¿sabes? de el privilegio máximo, desde el privilegio. O sea, esto es muy raro en el mundo de la ingeniería que tú formes parte de una gran empresa donde hay unos convenios que te respalden. Lo normal es, pues tú luchar lo tuyo y cada ujú. compañero lo suyo. Y es raro que estén sindicalizadas empresas de menos de, pues estamos hablando de empresas de menos de 5.000 trabajadores. O sea, eso es muy raro que haya un sindicato que te dé unas pautas o que haya luchado por tus derechos o que haya una coordinación de trabajadores para fusionar la empresa. Además, es que tampoco les conviene, es que si no te contratarían tampoco nada más ir de la carrera muchas de esas empresas pequeñas, porque lo que quieren es gente que saben que va a estar 1 o 2 años, 3 máximo, y que se va a ir a una más grande en cuanto pueda. Entonces te pagan muy bien al principio, pero luego saben que no va a haber esa progresión de futuro, porque no te vas a desarrollar ahí. Y eso es una Ujú. pena porque luego pierden todo ese Talento. potencial y ese talento que se podría quedar en ella. Y ahora está habiendo un gran gap entre los junior y los senior, muy senior, que son jefes ya. Pues ese medio, que sería gente pues, de 30 años, 35, se les va. Entonces no hay nadie que tome ese testigo. Entonces, pues van a tener un problema. Y eso es algo que, o sea, desde las ingenierías pequeñas e incluso las más grandes, ¿eh? Esto pasa mucho. Hay mucha gran diferencia de edad, de generaciones. ¿Tú estás contento en la empresa en la que estás, en la posición en la que estás y la expectativa de futuro que tienes? ¿O a veces piensas en poder a lo mejor pues hacer un salto a otra compañía, a otro ámbito?
Sí, yo al final lo que recomiendo, o sea, a ver, siempre tienes que intentar, si quieres aumentar salarialmente o de tu profesión, moverte hacia arriba o horizontalmente, hacer otra cosa que no que te llame más la atención, siempre es la negociación, hablarlo con tus responsables, sobre todo si es una persona en la que puedes contar, que en mi experiencia siempre lo ha sido. Ellos, si son buenos líderes, van a querer que te quedes y te van a apoyar en todo lo que puedan. Y si puedes, eso, negociar primero con ellos, que te suene el salario o cambiar a otro sitio. Y si no, al final los estudios demuestran que la gente que se cambia de trabajo gana un 50% más que los que se quedan en el mismo trabajo en el mismo periodo de tiempo. Entonces, para bien o para mal, hay más empresas. A Ujú. veces nos pensamos que ahí fuera hace mucho frío y te lo van a decir y puede ser verdad, pero también hay mucha capacidad de ganar, hay muchas oportunidades para ganar. Y yo, casi todo el mundo que conozco que se ha ido, ingenieros que se han cambiado de empresa, siempre ha sido a mejor, Ujú. siempre por lo menos han ganado más dinero y han descubierto nuevas cosas que les han gustado. Y así es como funciona muchas veces el sistema. Esto es un poco tóxico, Yo pero lo es así. considero bueno. O sea, yo no entiendo a la gente que quiere entrar a una empresa y hacer el mismo trabajo para siempre y que estar súper protegido y que todo. Al final, te cambias de una empresa, aprendes cosas nuevas de esa empresa, a lo mejor te llaman de otra porque ahora sabes más y entonces aprendes más cosas nuevas y a lo mejor vuelves a una empresa en la que estabas antes, pero siendo mucho más sabio y pues esa movilidad al final te da cosas que quedarte en el mismo sitio, Sí. seguro y en casa y cómodo, a veces Yo no, sí lo entiendo. no se tiene. Y lo entiendo porque tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cuánto percibes tú que hay compañeros en tu trabajo o que hay gente que se ha acomodado, que se ha metido ya en el este de la hormiguita de, bueno, yo ya estoy aquí, me pagan este sueldo y estoy un poco acomodado y no doy tampoco todo de mí mismo porque es total, tampoco tengo ninguna perspectiva de avanzar en Sí. mi posición? Bueno, yo mi entorno más cercano laboral, al final son gente de mi edad y todavía no hemos llegado a esa faceta de la vida en la que ya nos da un poco más igual todo. Lo Ujú. que queremos es una seguridad y un horario fijo y que no haya contratiempos porque pues quieres formar una familia o tienes tus proyectos. Yo eso sí que lo veo pues en compañeros más mayores que se estancan, están relativamente cerca de la jubilación, ya ganan tienen un dinero, o sea, un sueldo bastante bueno porque han estado con convenios anteriores. Volvemos a ver siempre, nuestra generación de nuestros padres es probablemente la que mayor poder adquisitivo haya tenido Ujú. de toda la historia. Entonces están muy cómodos y sí que se quedan en su nicho. Aún así, he visto muchos que cerca de la jubilación cambian a negocios completamente distintos, solo porque ya es que no les llama ya, es que están hasta arriba ya, les falta abrir el periódico y poderse a leer, porque es que lo que tienen que hacer se lo quitan en 15 minutos. Ujú. ¿Y gente joven? Pero gente joven, el problema que más he visto en ese estancamiento es lamentablemente irse porque no les dan los que les han prometido, no les hacen el caso que les han prometido. No les han dado esas oportunidades de desarrollo. Y eso es lo que a mí me da pena, porque, joder, cuando eres una empresa pequeña, pues estás jodido, porque tienes un presupuesto limitado, tienes unos recursos muy limitados. Pero hay empresas muy grandes que pierden su talento por no ser capaces de centrarse en su talento joven, en la gente que han fichado para que se quede en esa empresa, porque a la empresa le interesa que hagas carrera en la empresa, aunque no lo parezca, aunque tú creas O se la que pela, mal me tío. tratan, pero a ellos les interesa tener un tío que conoce el proceso y que al final aporta valor y que luego cuando entre gente nueva les vaya a formar y que esto no sea venga, cada año caras nuevas, porque es que tampoco no se puede funcionar así a largo plazo. O sea, a lo mejor tienes beneficios al principio, pero a la larga te va a pasar factura. Entonces es una pena esa pérdida, esa fuga de cerebros, pero bueno, que pasa a nivel nacional, a nivel de todos los campos. Y eso es una pena, porque los ingenieros, joder, pues, hay un talento increíble. Pero bueno, ya se dan cuenta, o Ujú. podrán volver de otra forma. Una pregunta también personal sobre tu trabajo. Al final los ingenieros, pues como has explicado tú antes mientras estudiábamos, estamos sometidos a mucha presión, aprendemos a aguantar esa presión. Durante tu etapa profesional trabajando, ¿has sentido esa presión que sentías a lo mejor mientras estudiabas o has tenido una etapa de quemarte? Sí, sobre todo en los primeros trabajos, bueno, el primer trabajo al final es en el que más nervioso estás, quieres comerte el mundo, quieres darlo más de ti, o sea, probablemente si te dejaran te quedaras hasta dormir en la empresa el Ujú. primer mes, probablemente dure un mes, dos, hay gente que lo haría 6, hay gente que lo haría 2 semanas, pero hay un periodo que tú lo darías todo por la Ujú. empresa. Eh, lo que pasa es que llega un momento que te das cuenta que tampoco puedes aportar tanto, porque acabas de empezar y muchas veces lo que toca es asimilar, leer y absorber. Y no tienes por qué aportar desde el primer momento, sino que te tienes primero que empapar de lo que es el mundo laboral, que es que no sabemos, al Ujú. principio no sabemos hacer una declaración de la renta, la primera declaración, que es bastante sencilla, pero nos puede llegar hasta bueno, asustar. Entonces, pues eso, yo recomiendo eso, ganas de comerte el mundo y que probablemente esa carga de trabajo más parecida a la universidad sea al principio del todo en su primer trabajo. Luego ya te das cuenta que
Es que no hay exámenes en el trabajo. En el mundo laboral Ujú. no va a haber tu jefe y te va a llegar, oye, un examen, me tienes que responder esto, tienes 60 minutos y no puedes estudiar ya, desde ya. No, es otro tipo de carga. Es más como te Ujú. mandan un trabajo de grupo y uno de los compañeros no ha hecho su parte, la tuya no te ha funcionado tus herramientas para hacer tu parte, pero al final es como que no llega a ser ese nivel tan alto de dificultad, Ujú. pero sí que es más frecuentemente en el tiempo. Sí que puedes tener más cargas de trabajo duras, como de picos, por ejemplo, meses muy cargados, meses que no, meses que más. Eso sobre todo estás en ingenierías que están ahí al pie del cañón, que luchan, que el pan de cada día son los proyectos. Viven de que, pues que, yo que sé, Acciona o quien sea, les subcontrate para Ujú. hacer la ingeniería de detalle, por ejemplo, la ingeniería básica. Entonces, pues tienen que estar todo el rato peleándose y abaratando costes y echando horas de más. Ventajas, aprendes un montón. Ujú. Te descubres como persona, ¿sabes? Es que aprendes una variedad de temas que no tendrías ni por qué aprender, porque no te tocarían a ti por tu contrato, pero bueno. Desventajas, tiene una fecha de caducidad. Llega un momento que te quemas, llega un momento que te sabes valorar más tu tiempo, tu conciliación familiar, tu vida con amigos, y lo que buscas también es una mejora salarial. Entonces Ujú. eso no es compatible y pues tú te das el salto a una empresa que te lo pueda dar. Pero para empezar está genial. Te lo recomiendo. La siguiente pregunta que te quiero hacer está relacionada con mi sección favorita de este podcast, que es que les pedimos a nuestros invitados, que me ha dejado el micro, que nos digan un libro que creen que, bueno, que les ha aportado algo, que hayan leído a lo largo de su trayectoria y que les haya aportado algo que hayan podido aprender y que les haya servido. Entonces, bueno, el libro que nos has recomendado tú se llama Maestría, de Robert Greene, ¿vale? Bueno, nos hemos leído el librito este. Y quería hacerte varias preguntas sobre el tema, porque bueno, haciendo una sinopsis un poco rápida del libro, de lo que trata el libro o lo que comenta Robert Greene en este libro es que eh, los maestros o la gente que domina una habilidad o una profesión, que eso es lo que al final te va a hacer que la gente te quiera pagar mucho por hacer algo, ¿no? Cuando eres un maestro. Ujú. Bueno, básicamente el resumen es que se lo han currado que flipas, le han tenido que dedicar mazo de tiempo, muchos de ellos a lo mejor han podido seguir algún patrón. La forma en la que está escrita este libro es que te cuenta varias historias de varias personas que han sido maestros en sus campos, para mi gusto demasiadas. La verdad es que podría haber contado el punto de vista de solo 4 o 5, pero no sé si mete a 12 personas o 15, es una puta exageración. Y es verdad que lo hace ameno porque Ujú. como que te va contando su forma de ver la vida a través de la vida de todas estas personas, ¿no? Y de sus logros. Y la verdad es que me parece que es muy realista, es un culto al trabajo y al esfuerzo, yo creo. El tío como que lo defiende mucho. Pero sobre todo, se centra mucho en masterizar una cosa en concreto, ¿no? Eso es. Entonces, tengo varias preguntas al respecto. Dime, dime. Para empezar, si nosotros leemos este libro, el primer paso que él dice, ¿no? Que deberíamos de hacer es elegir la cosa, ¿no? O la tarea que nos gustaría masterizar o en la que vamos a ser buenos para que Sí. pues podamos aportar valor y la gente nos quiera pagar mucho dinero. ¿Has llegado a pensar o te has llegado a preguntar cuál es esa habilidad o cuál es esa tarea que te gustaría masterizar o que serías capaz de masterizar? Pues era una de las razones por las que me empecé a leer este libro, pero al final, pues como todo, un libro tampoco te va a cambiar la vida. O sea, entras con preguntas y sales con más. Efectivamente. Yo, el valor que le veo a este libro, más allá de encontrar tu vocación en la vida, que eso yo creo que lo vas a encontrar por experiencia, al final, es que tampoco hay que meterse en mente cosas. Es el camino que tengas delante, cogerlo e intentar buscar pues eso, lo que tú quieres que vas a aportar más valor. Es que tampoco tiene que ser lo que más feliz te hace, sino lo que mejor crees que se te da. Y yo creo que lo que mejor se puede sacar más en claro de este libro es romper ese mito de que, joder, de que hay gente que es un genio, que nacen y es que son unos cracks, que ya lo tienen desde pequeño, ya te pinta la Mona Lisa Da Vinci o yo qué sé, o quien sea ya te ha inventado la rueda, ¿no? Desde el Ujú. primer momento. Entonces, rompe ese mito porque es eso, es que es un mito porque demuestra que todos esos grandes maestros, esas grandes mentes de la historia, desde el minuto uno han sido gente como tú y como yo, que Ujú. no tenían nada de idea de la vida. De hecho, te enseña casos de gente de la Edad Media o de la Edad Moderna que no sabía ni leer ni escribir en muchos casos, y cómo han ido creciendo. Pero lo que sí tienen en común es ese factor que es la curiosidad. Y es a mí esto me llama la atención, lo he perseguido, lo he trabajado y lo he luchado. Y así han conseguido llegar a ser maestros en sus respectivos campos. Y yo creo que eso es de un valor increíble
porque es que está esa idea instaurada de que tenemos que nacer ya sabidos y de todo, y muchas veces no tenemos ni idea, y no pasa nada, es lo normal y demuestra que a veces equivocarse y descubrir cosas es mucho más valioso que ya nacer sabido y tirar para adelante y sacar tu ingeniería y creerte que ya sabes todo el mundo. Porque spoiler, cuando salgas de la ingeniería, lo que has aprendido se te va a olvidar el 98%, Ujú. si no al mes, a los 2 meses o al año, y lo que vas a aplicar en tu mundo laboral no va a ser los conocimientos que has adquirido como tal, de materias, de libros que te has empollado, de fórmulas, de ejercicios que has resuelto, sino es esa personalidad que has construido Ujú. y esa forma de afrontar los problemas. Y este libro te da casos históricos y casos concretos de gente que lo ha hecho así, desde Da Vinci a, pues Einstein. sí, por decir, Boxeadores, de boxeadores, jugadores de deportistas, baloncesto, y también, por ejemplo, Faraday, figuras históricas efectivamente. que sin ellos la ingeniería no sería la que es a día de hoy, y que dices, jo, esta persona es increíble, cómo ha podido pasar de no, vamos, apenas saber leer a ser un maestro en su campo y un referente. Sí, realmente desmitifica esa capacidad genética y esos dones innatos, ¿no? Eso es. Y te hace ver cómo esa gente que realmente es tan excepcional históricamente no lo era por gracia divina. Eso es, eso es. Que Ujú, bueno, luego siempre hay gente con altas capacidades, que es un porcentaje muy pequeño, y que ujú. saben un montón, pero incluso esa gente tiene que aprender de algo y tiene que pegarse y tiene que Sí, cometer errores. Y esto, vamos, yo creo que es una lectura que es bastante interesante, sobre todo en mi caso, que fue pues, acabando la carrera, que estaba un poco perdido y me dio motivación e impulso para seguir acabándola. sí, es un buen libro para leer en la etapa universitaria. Eso es. Ujú. Pues muy bien. Bueno, en el libro cuenta historias de personas que están muy por encima de la etapa universitaria. De hecho, Faraday empezó con su maestría a los 30 años. O sea, quiero decir que realmente yo creo que la clave, que es un poco también lo que has comentado tú, es la gracia de este libro es que te da esa esperanza de que si te lo ocurres lo puedes conseguir y también te da un poco un método para seguirlo. La verdad es que sí que recomendamos la lectura. El libro es más largo de lo que a mí me gustaría. Bueno, pero son relatos cortos. Son relatos cortos de Sí, figuras históricas que muchas son interesantes. A es Darwin, interesante, está muy uno se bien. piensa que Darwin puede ser ahí una figura super crack desde el principio y era un tío que estaba perdido, era un médico que dijo, voy a embarcarme con Está muy estos guapa la historia de Darwin. pseudopiratas En marineros. general están muy, muy interesantes las historias que cuenta, eso es cierto. Nada, recomendadísimo, nuestro primer libro del podcast, gracias por recomendárnoslo. Ah, Lo vamos a poner en nuestra estantería mágica de los libros. Eso es. Ahí está, el primero de muchos. eso espero. Así que yo creo que vamos entrando ya en la parte final. Ujú. Tenemos, como siempre, nuestra pregunta final. No sé si hay alguna más que le quieras hacer. Mm, no especialmente, la verdad me ha quedado todo bastante claro. Una experiencia súper ilustrativa, yo creo, para los estudiantes Me que nos estén alegro. escuchando. Así que si quieres con la pregunta final. Venga, pues con nuestra perrita ahí molestando o aportando cariño, vamos a hacerte la última pregunta que es, eh, ¿a qué persona te gustaría ver en este podcast en el futuro? Contando su experiencia y ayudando a esta gente, a estos espectadores que nos ven. Pues me gustaría una persona que le tengo mucho cariño, que es arquitecta y que se llama Paula Jordán y que es muy pasional con su trabajo, sabe un montón. Y me gusta mucho porque casa mucho ese lado ingenieril, técnico, constructivo, de racional, con el artístico, que se aúna todo en la arquitectura y yo creo que puede aportar bastante valor. Muy bueno. Pues nada, hablaremos con ella a ver si se anima a venir al podcast. Perfecto. Muchas Pues gracias por haber venido muchas gracias, A Sergio. vosotros. Sí, un y que placer. tengas un buen día y vosotros nada, a estudiar, a trabajar y sed felices. Saludo. Chao, chao.